en algún rincón olvidado de la historia, donde el sol no se atreve a entrar y el aire se espesa con el hedor de la podredumbre. Un hombre yace encadenado en una celda. Sus muñecas, mordidas por el hierro oxidado, sangran en silencio. Pero ese dolor no es nada comparado con lo que está por venir. Sobre su abdomen, una caja de madera, tosca y húmeda, descansa como una sentencia. Dentro, un murmullo inquietante. El roce de garras diminutas, el chasquido de dientes afilados, el hambre insaciable de las ratas. El condenado no lo sabe aún, pero su cuerpo está a punto de convertirse en un banquete vivo, en una ofrenda grotesca al horror más primitivo. ¿Qué clase de mente ideó un suplicio tan cruel, tan calculado, que convierte a criaturas pequeñas en verdugos implacables? Bienvenidos, una vez más, al archivo del horror, donde desenterramos los castigos más oscuros que la humanidad ha concebido. Si este relato te atrapa, te invito a que te unas a nuestra legión de sombras, suscribiéndote para no perderte ninguna de estas crónicas del dolor. Imagina, por un momento, la penumbra de esa celda. No hay antorchas que iluminen las paredes, solo el brillo ocasional de un rayo de luna que se cuela por una grieta. El suelo está cubierto de paja podrida, impregnada de orín y sangre seca. El aire es denso, casi masticable, cargado con el olor metálico de la desesperación. El hombre, cuyo nombre la historia ha borrado, respira con dificultad. Cada inhalación es un esfuerzo, cada exhalación un recordatorio de que aún está vivo, aunque pronto deseará no estarlo. Sus ojos, abiertos de par en par, buscan en la oscuridad algo, cualquier cosa, que le dé esperanza. Pero lo único que encuentra es el sonido. Ese sonido, un rasguño constante, un tamborileo de patas inquietas, un zumbido de vida que no promete salvación, sino tormento. Las ratas, encerradas en esa caja sobre su piel, ya han comenzado a olerlo. Su calor, su miedo, su carne. ¿Te imaginas el instante en que comprendes que no hay escape? ¿Que tu cuerpo será devorado mientras tu corazón aún late? Este suplicio, conocido en las cárceles más crueles de la antigüedad, no era un castigo cualquiera. No era el golpe seco de un hacha, ni el fuego que consume en minutos. No, este era un arte macabro, una sinfonía de sufrimiento diseñada para prolongar la agonía hasta límites que la mente humana apenas puede soportar. La caja, colocada con precisión quirúrgica sobre el abdomen del condenado, era más que un instrumento, era una prisión dentro de otra prisión. Las ratas, hambrientas, enloquecidas por el encierro, no tenían otra opción más que cavar, pero no cavaban hacia la libertad. Cavaban hacia la carne, hacia los órganos, hacia la vida misma del reo. Cada arañazo era un latigazo de pánico. Cada mordisco, una puñalada que no mataba, sino que prolongaba el suplicio. ¿Por qué las ratas? ¿Por qué elegir a estas criaturas omnipresentes en las cloacas y los callejones para ejecutar una sentencia? La respuesta yace no solo en su ferocidad, sino en el terror visceral que inspiran, un miedo tan antiguo como la humanidad misma. El origen de este castigo se pierde en las brumas del tiempo, pero sus ecos resuenan en las mazmorras de la Europa medieval, en las prisiones del Imperio Romano tardío, e incluso en los oscuros corredores de reinos olvidados de Oriente. Las ratas no eran solo herramientas de tortura, eran símbolos. Representaban la podredumbre, la traición, la degradación. Condenar a alguien a ser devorado vivo por ellas no era solo destruir su cuerpo, era reducirlo a menos que humano, a un despojo que ni siquiera merecía la dignidad de una muerte rápida. Pero ¿quiénes eran los condenados que enfrentaban este destino? A veces eran traidores, acusados de conspirar contra reyes o emperadores. Otras eran prisioneros de guerra, cuyos cuerpos servían como advertencia para los enemigos, y en ocasiones eran inocentes, víctimas de un sistema que no necesitaba pruebas, solo sangre. Imagina ser uno de ellos. Imagina saber que tu destino no es la horca ni la espada, sino una caja de madera y un enjambre de alimañas hambrientas. El proceso comenzaba con una crueldad casi teatral. El verdugo, con rostro impasible, colocaba la caja sobre el abdomen desnudo del reo. A veces, la piel era untada con miel o grasa para atraer aún más a las ratas. Luego, con un movimiento lento, deliberado, se aplicaba una fuente de calor a la caja. Una antorcha, un carbón ardiente, algo que volviera insoportable el encierro para las criaturas atrapadas dentro. Las ratas, desesperadas por escapar del fuego, comenzaban a arañar, a morder, a buscar una salida.
y esa salida era el cuerpo del condenado. La carne cedía bajo sus garras, los músculos se desgarraban, los órganos quedaban expuestos, pero la muerte no llegaba rápido. No, este suplicio podía durar horas, incluso días, dependiendo de la resistencia del reo y la crueldad del verdugo. ¿Qué pasaba por la mente de alguien en ese momento? ¿Era el dolor físico lo que los quebraba? ¿O el horror de saber que su cuerpo se convertía en alimento mientras aún podían sentirlo? Este capítulo apenas rasga la superficie de un castigo que trasciende la mera violencia para convertirse en una obra de terror puro. En los anales de la humanidad, pocos métodos han combinado tan perfectamente la brutalidad física con la devastación psicológica. Pero, ¿cómo llegó la humanidad a concebir algo tan atroz? ¿Qué condiciones, qué mentes enfermas dieron vida a esta práctica? Y más importante aún, ¿por qué este suplicio, aunque antiguo, sigue resonando en nuestra imaginación colectiva? En el archivo del horror, no contamos estas historias para glorificar la crueldad, sino para enfrentar la oscuridad que habita en el corazón humano. Si este relato ha encendido una chispa de curiosidad mórbida en ti, te invito a que te suscribas, a que te unas a nosotros en este viaje a través de las sombras, porque esto es solo el comienzo. A medida que avancemos, exploraremos las mazmorras donde este castigo encontró su hogar, los detalles del ritual que lo hacía aún más aterrador, y el impacto que dejó en aquellos que lo presenciaron. Pero por ahora, dejemos que el eco de esos arañazos resuene en tu mente. Imagina el peso de esa caja. Imagina el calor. Imagina el primer mordisco. ¿Estás listo para seguir adentrándote en este abismo? En las entrañas de la tierra, donde la luz es solo un recuerdo y el silencio se quiebra con los gemidos de los condenados. Las mazmorras de la antigüedad albergaban horrores que la mente moderna apenas puede concebir. Imagina un lugar donde el tiempo se detiene, donde el aire está viciado por el moho y el sufrimiento, donde las paredes de piedra parecen absorber los gritos de quienes nunca volverán a ver el sol. En estas prisiones olvidadas, el castigo de las ratas no era un accidente, no era un capricho, era una sentencia deliberada, un espectáculo de crueldad diseñado para quebrar no solo el cuerpo sino el alma. ¿Qué llevaba a los hombres a construir tales abismos? ¿Qué los impulsaba a transformar una celda en un escenario de tormento, donde las ratas, esas criaturas de las sombras, se convertían en instrumentos de justicia retorcida? Las mazmorras, en su esencia, eran más que simples cárceles. Eran los espejos oscuros de las sociedades que las construyeron. En la Europa medieval, en los reinos de la antigüedad tardía, e incluso en los confines del Imperio Romano, estas prisiones subterráneas no solo albergaban a los culpables, sino que servían como advertencia viva para los vivos. Las celdas, talladas en roca o construidas con madera podrida, eran húmedas, frías, infestadas. Las ratas no eran intrusas, eran habitantes naturales de estos lugares, tan omnipresentes como las cadenas o los grilletes. Pero ¿cómo pasaron de ser una plaga a ser verdugos? La respuesta yace en la mente de aquellos que ostentaban el poder, en su necesidad de control, de miedo, de supremacía. En un mundo donde la traición podía derrocar reinos y la desobediencia amenazaba el orden, el castigo debía ser más que muerte, debía ser inolvidable. En el siglo V después de Cristo, en las profundidades de las prisiones romanas, los traidores al imperio podían esperar algo más que la espada o el látigo. Los carceleros, hombres endurecidos por años de sangre y miseria, conocían el valor del terror. Encerrar a un hombre con ratas no era solo un castigo físico, era un asalto a la psique, una manera de despojarlo de su humanidad antes de que su vida se extinguiera. En las crónicas de la época, aunque escasas, se susurra sobre prisioneros que, acusados de conspirar contra el emperador, eran llevados a celdas especiales, diseñadas no para contener, sino para destruir. Estas celdas, a menudo excavadas bajo fortalezas o palacios, eran pequeños reinos de desesperación. Las paredes, cubiertas de musgo y sangre seca, parecían murmurar los nombres de quienes habían perecido allí. El suelo, una mezcla de tierra y excrementos, era el hogar de las ratas, que se multiplicaban en la oscuridad, alimentándose de los desechos y, en ocasiones, de los propios prisioneros. Avancemos al siglo XIII, en el corazón de la Europa feudal. Las mazmorras de los castillos, construidas bajo torres imponentes, eran el destino final de quienes desafiaban a señores o reyes. Aquí,
el castigo de las ratas adquirió un matiz aún más siniestro. Los carceleros no se contentaban con dejar que las alimañas actuasen por su cuenta. No, ellos orquestaban el sufrimiento con una precisión casi ritualística. Seleccionaban a las ratas más grandes, las más hambrientas, y las encerraban en jaulas durante días, privándolas de comida hasta que su instinto se volvía una furia ciega. Luego, estas criaturas eran liberadas en una caja colocada sobre el cuerpo del condenado. Un lienzo vivo para su voracidad. ¿Te imaginas la mente de un carcelero, planeando con tal frialdad? ¿Qué clase de hombre podía mirar a otro ser humano y decidir que su destino era ser devorado vivo? El contexto histórico de este castigo no se limita a Europa. En los confines de Asia, en las prisiones de reinos como el de los mongoles o en las cárceles de la China imperial, se han encontrado relatos fragmentarios de métodos similares. Aunque las ratas no siempre eran las protagonistas, el principio era el mismo: usar la naturaleza contra el hombre, convertir lo cotidiano en un arma de terror. En el siglo XIV, durante la dinastía Yuan, los registros hablan de traidores que eran sometidos a la caja de las alimañas, un castigo que, aunque raro, se reservaba para los crímenes más graves. Estas culturas, separadas por océanos y siglos, compartían una verdad oscura. El miedo a ser consumido vivo era universal, un horror que no necesitaba traducción. Pero ¿por qué las ratas? ¿Por qué no serpientes, insectos o cualquier otra criatura? La respuesta yace en su omnipresencia y en el pavor que inspiran. Las ratas no eran extrañas ni exóticas. Estaban en todas partes, en los callejones, en los graneros, en las cloacas. Eran el recordatorio constante de la podredumbre que acecha bajo la superficie de la civilización. Para los condenados, enfrentarse a las ratas era enfrentarse a lo más bajo, a lo que la sociedad despreciaba. Eran criaturas asociadas con la enfermedad, la suciedad, la traición. Usarlas como verdugos era una forma de decir: no eres mejor que esto, no mereces más que esto. Y para quienes presenciaban o escuchaban sobre el castigo, el mensaje era claro: el poder que gobernaba no solo podía quitarte la vida, sino tu dignidad, tu humanidad, tu lugar en el mundo. El entorno de estas mazmorras jugaba un papel crucial en el horror. Las celdas no eran solo prisiones, eran escenarios diseñados para amplificar el sufrimiento. La falta de luz creaba una desorientación constante, haciendo que el condenado perdiera la noción del tiempo. El frío, que calaba hasta los huesos, debilitaba el cuerpo antes de que el verdadero castigo comenzara. Y el olor era insoportable. Una mezcla de moho, orín y carne en descomposición impregnaba el aire, un recordatorio constante de la muerte que aguardaba. Las ratas, en este entorno, no eran solo animales, eran una extensión de la mazmorra misma, como si las paredes y el suelo hubieran cobrado vida para devorar al reo. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al imaginarte atrapado en un lugar así? ¿Puedes escuchar, en tu mente, el roce de las garras contra la madera, el chillido de las ratas mientras buscan una salida? El propósito de este castigo iba más allá del sufrimiento individual. Era un mensaje, una advertencia grabada en la carne de los condenados. En las sociedades donde se practicaba, el poder dependía del miedo. Un rey, un emperador, un señor feudal, no solo necesitaba ejércitos o leyes, necesitaba que sus súbditos temblaran al pensar en desobedecer. Y nada inspiraba más terror que la idea de ser encerrado con ratas, de sentir cómo tu cuerpo se convertía en alimento mientras aún podías gritar. Los carceleros, al elegir este método, no solo castigaban al culpable, sino que aseguraban que su destino resonara en los susurros de los aldeanos, en las historias que se contaban en las tabernas, en los corazones de quienes alguna vez consideraron rebelarse. Sin embargo, este suplicio no era solo un producto de la crueldad de los poderosos. También reflejaba las creencias de la época. En la Europa medieval, las ratas eran vistas como portadoras de la peste, como mensajeras del castigo divino. Condenar a alguien a ser devorado por ellas era, en cierto modo, entregar al reo a las fuerzas de la naturaleza, o incluso a la voluntad de los dioses. Era una forma de justicia que trascendía lo humano, que lo convertía en un sacrificio. Pero, ¿era realmente justicia? ¿O era simplemente una excusa para desatar los instintos más oscuros de quienes ostentaban el poder? La línea entre castigo y sadismo era, en aquellos tiempos, peligrosamente delgada. A medida que las antorchas se apagaban y las sombras se alargaban en esas mazmorras,
El escenario estaba listo para el verdadero horror. El condenado, encadenado, indefenso, esperaba en la oscuridad, sabiendo que la caja sobre su abdomen no era solo madera, sino el umbral hacia un sufrimiento inimaginable. Pero, ¿cómo se llevaba a cabo este ritual? ¿Qué sentía el reo cuando las primeras garras tocaban su piel? ¿Y qué decía este castigo sobre aquellos que lo imponían? En el próximo capítulo, nos adentraremos en el corazón del suplicio, en el proceso que convertía a un hombre en una víctima de las ratas. Prepárate, porque lo que viene no es fácil de soportar. El momento ha llegado. La caja descansa sobre el abdomen del condenado. Una tumba de madera que no promete descanso, sino agonía. En la penumbra de la celda, el aire se vuelve más pesado, cargado con el hedor de la madera húmeda y el miedo del reo. Las ratas, atrapadas dentro, arañan con frenesí, sus garras rasgando la superficie interna como si supieran que la única salida está al otro lado de la carne. El condenado, encadenado, siente el peso de la caja, un recordatorio constante de lo que está por venir. Sus ojos, abiertos de par en par, buscan en la oscuridad una salvación que no existe. ¿Qué se siente al saber que tu cuerpo será devorado mientras aún respiras? ¿Qué pensamientos cruzan la mente cuando el primer arañazo se convierte en un mordisco? Este es el corazón del suplicio, el ritual del tormento. Un acto de crueldad tan refinado que convierte a las ratas en verdugos y al hombre en una ofrenda viva al horror. El proceso comenzaba con una precisión casi quirúrgica. Un espectáculo diseñado no solo para castigar, sino para prolongar el sufrimiento hasta los límites de lo humano. El verdugo, con rostro impasible, aseguraba la caja al cuerpo del reo, atándola con cuerdas o cadenas para que no pudiera moverse. La madera, áspera y astillada, rozaba la piel desnuda, ya sensible por el frío y el hambre. A veces, los carceleros untaban el abdomen con miel o grasa rancia, un cebo irresistible para las ratas, un convite que aseguraba que su hambre se dirigiera exactamente hacia donde debían cavar. La caja no era grande, apenas lo suficiente para contener a unas pocas alimañas, pero esas pocas eran suficientes. Sus cuerpos, calientes y frenéticos, se apretaban unos contra otros, sus chillidos resonando como un coro infernal. ¿Puedes imaginar el sonido? Ese roce constante, ese tamborileo de garras, como un reloj que cuenta los segundos que te quedan de cordura. El siguiente paso era el más cruel. El verdugo acercaba una antorcha o un carbón ardiente a la parte superior de la caja. El calor, lento pero implacable, comenzaba a quemar la madera, a calentar el aire dentro, a volver insoportable el encierro para las ratas. No había escapatoria hacia arriba, ni hacia los lados. La única salida era hacia abajo, hacia la carne del condenado. Las ratas, enloquecidas por el calor y el hambre, empezaban a arañar con desesperación. Sus garras, pequeñas pero afiladas, rasgaban la piel, arrancando pedazos que pronto daban paso a la sangre. El primer mordisco era un relámpago de dolor, un pinchazo que cortaba la respiración. Pero no era solo un mordisco. Era el comienzo de una sinfonía de sufrimiento, una danza macabra en la que cada arañazo, cada dentellada, era una nota más en la melodía del horror. El dolor físico era solo una parte del suplicio. El verdadero tormento residía en la lentitud, en la certeza de que la muerte no llegaría rápido. Las ratas no devoraban con la precisión de un león o la rapidez de un lobo. No, ellas roían, excavaban, exploraban. Cada mordida era superficial al principio, desgarrando capas de piel y músculo, pero con el tiempo sus dientes llegaban más profundo. Los nervios expuestos enviaban descargas de agonía a través del cuerpo del reo, que convulsionaba contra las cadenas, incapaz de escapar. La sangre, caliente y pegajosa, comenzaba a acumularse bajo la caja, mezclándose con el sudor y la miel, creando un olor dulzón y nauseabundo que llenaba la celda. Los gritos del condenado, si es que aún tenía fuerzas para gritar, resonaban contra las paredes, pero nadie venía, nadie escuchaba. En esas mazmorras, el sufrimiento era un idioma que solo las piedras entendían. ¿Y qué pasaba dentro de la mente del condenado? Imagina el terror puro, la impotencia de sentir cómo tu cuerpo se convierte en alimento mientras tu corazón aún late. Cada mordisco era una invasión, una violación de la carne que no solo destruía el cuerpo, sino la identidad misma. Los reos, en sus últimos momentos de lucidez, debían enfrentarse a una pregunta insoportable. ¿Cuánto tiempo podían soportar antes de que la locura los reclamara?
Algunos deliraban, sus mentes fracturadas por el dolor y el horror, viendo visiones de salvación o de demonios que venían a reclamarlos. Otros, más resistentes, se aferraban a la realidad, a la esperanza imposible de que alguien abriera la celda, de que el verdugo mostrara piedad. Pero la piedad no existía en esas mazmorras, solo las ratas y su hambre insaciable. El proceso podía durar horas, a veces días. Las ratas, aunque voraces, no mataban de inmediato. Su instinto las llevaba a excavar, a abrirse paso hacia los órganos vitales. Pero el cuerpo humano es resistente, y el abdomen con sus capas de piel, grasa y músculo ofrecía una barrera que prolongaba la agonía. En algunos casos, los carceleros retiraban la caja después de un tiempo, dejando al reo vivo pero destrozado, con heridas abiertas que se infectaban en el ambiente fétido de la celda. La muerte, entonces, llegaba por sepsis o por hemorragia, un final lento que prolongaba aún más el sufrimiento. En otros casos, las ratas llegaban a los intestinos, al hígado, al corazón, y el reo moría en un charco de su propia sangre, con los ojos vidriosos fijos en la oscuridad. ¿Qué sentían en ese momento final? ¿Alivio, al saber que el tormento terminaba? ¿O un horror aún mayor, al comprender que su vida se apagaba en la más absoluta degradación? El ritual no era solo un castigo, era una performance. Los carceleros, al preparar la caja, al encender la antorcha, al escuchar los gritos, participaban en un acto que iba más allá de la justicia. Había un placer mórbido en su precisión, una satisfacción en ver cómo un ser humano podía ser reducido a un lienzo para las ratas. Y para los condenados, cada segundo era una eternidad. La piel desgarrada, los músculos expuestos, los órganos perforados. Todo era parte de un proceso que parecía diseñado para arrancar no solo la vida, sino la humanidad misma. ¿Qué clase de mente podía idear algo así? ¿Qué clase de mundo permitía que esto fuera no solo posible, sino celebrado? El suplicio de las ratas no era un acto espontáneo. Requería preparación, conocimiento, intención. Los carceleros sabían que el calor incitaría a las ratas a cavar. Sabían que la miel atraería sus dientes. Sabían que el abdomen, con su carne blanda y sus órganos vitales, era el lugar perfecto para maximizar el sufrimiento. Cada detalle estaba calculado, cada paso ensayado. Y mientras el condenado gritaba, mientras su cuerpo se convertía en un campo de batalla, los verdugos observaban, impasibles, como si estuvieran contemplando una obra de arte. Pero, ¿era arte? ¿O era la expresión más pura de la barbarie? ¿Qué dice de nosotros, como humanidad, que hayamos creado un castigo tan cruel, tan minuciosamente diseñado para infligir dolor? Este ritual, este descenso al abismo, no terminaba con la muerte del reo. Sus ecos resonaban más allá de la celda, en las mentes de quienes escuchaban los rumores, en los corazones de quienes temían terminar en el mismo destino. El suplicio de las ratas no era solo un castigo, era un mensaje, un recordatorio de que el poder podía destruir no solo el cuerpo, sino el espíritu. Pero ¿por qué se usaba este método? ¿Qué buscaban los verdugos al convertir a un hombre en alimento para las alimañas? En el próximo capítulo, exploraremos el propósito detrás de esta crueldad, el impacto que tuvo en las sociedades que lo emplearon, y cómo el miedo se convirtió en una herramienta de control más afilada que cualquier espada. En la penumbra de las mazmorras, donde los gritos se ahogaban contra las piedras y el hedor de la sangre se mezclaba con el moho, el suplicio de las ratas no era solo un castigo. Era un mensaje tallado en carne, un espectáculo de terror que resonaba mucho más allá de los muros de la celda. Cada mordisco, cada arañazo, cada instante de agonía estaba diseñado con un propósito más grande que la simple destrucción del condenado. Era una declaración de poder, una advertencia que se grababa en los corazones de los vivos. Pero, ¿por qué recurrir a un método tan grotesco? ¿Qué buscaban los verdugos al convertir a un hombre en alimento para las alimañas? ¿Qué clase de sociedad necesitaba infligir un sufrimiento tan visceral para mantener el orden? En este capítulo, desentrañaremos el propósito de esta crueldad, explorando cómo el miedo, la humillación y la deshumanización se convirtieron en herramientas más afiladas que cualquier espada. El castigo de las ratas no era un acto aislado, cometido en la soledad de una mazmorra por un carcelero sádico. No, era un ritual público, aunque la audiencia no siempre estuviera presente. En las sociedades antiguas, desde las fortalezas romanas del siglo V hasta los castillos feudales del siglo XIII,
El poder dependía de la obediencia absoluta. Un rey, un emperador o un señor feudal no gobernaba solo con leyes o ejércitos, gobernaba con miedo. Y nada inspiraba más temor que la idea de ser devorado vivo, de ser reducido a un despojo mientras las ratas, esas criaturas de las cloacas, reclamaban tu cuerpo. Este suplicio era un espectáculo, aunque sus espectadores fueran a menudo solo rumores, susurros que viajaban de aldea en aldea, de taberna en taberna, asegurando que nadie olvidara el precio de la desobediencia. El propósito principal de este castigo era el control. En un mundo donde las rebeliones podían surgir de un susurro, donde un traidor podía derrocar un reino, el poder necesitaba herramientas que no solo castigaran, sino que paralizaran. La muerte por decapitación o ahorcamiento era rápida, casi compasiva en comparación, pero el suplicio de las ratas era lento, deliberado, diseñado para que la víctima sufriera durante horas, incluso días, mientras su cuerpo se convertía en un campo de batalla vivo. Los gobernantes sabían que el verdadero poder no estaba en matar, sino en hacer que la muerte fuera tan aterradora que nadie se atreviera a desafiarlos. ¿Te imaginas vivir en una ciudad donde los gritos de los condenados se filtraban desde las mazmorras, donde el rumor de las ratas era suficiente para hacerte temblar? La elección de las ratas como instrumentos de tortura no era casual. Estas criaturas, omnipresentes en los márgenes de la sociedad, eran más que alimañas, eran símbolos de degradación. En la mentalidad de la época, las ratas representaban lo más bajo, lo inmundo, lo que acechaba en la oscuridad de la civilización. Someter a alguien a este castigo era despojarlo de toda dignidad, reducirlo a algo menos que humano. El condenado no moría como un mártir o un guerrero, moría como desecho, como alimento para lo que todos despreciaban. Este acto de deshumanización era clave. No solo destruía al individuo, sino que enviaba un mensaje a todos los demás. Si podías ser reducido a esto, ¿qué esperanza había de resistir? ¿Qué valor tenía tu vida ante el poder que podía ordenar tal destino? El impacto psicológico de este suplicio iba más allá del condenado. Para quienes escuchaban las historias, para quienes veían las celdas vacías donde antes habían estado los reos, el miedo se convertía en una presencia constante. En las cortes medievales, donde los traidores eran a menudo nobles o consejeros, el castigo de las ratas servía como advertencia para los ambiciosos. En el siglo XII, en los reinos de Francia e Inglaterra, los cronistas hablaban de nobles que, tras conspirar contra sus señores, eran llevados a mazmorras donde las ratas los esperaban. Sus nombres, una vez pronunciados con respeto, se convertían en sinónimos de traición y sufrimiento. El mensaje era claro. No importaba cuán alto estuvieras, el poder podía arrastrarte a lo más bajo. Pero este castigo no era solo para los traidores. En tiempos de guerra, los prisioneros enemigos podían enfrentar este destino como un espectáculo de supremacía. En el siglo XV, durante las cruzadas y los conflictos entre reinos cristianos y otomanos, se rumoreaba que ciertos comandantes usaban métodos similares para quebrar la moral de sus adversarios. Un soldado capturado, devorado por ratas en una celda, no solo moría, se convertía en un símbolo de la derrota total de su pueblo. Los ejércitos victoriosos no necesitaban mostrar los cuerpos, los rumores eran suficientes. Las historias de las ratas viajaban más rápido que cualquier mensajero, sembrando el pánico en las filas enemigas. ¿Qué soldado lucharía con valor sabiendo que su destino podía ser una caja de madera y un enjambre de alimañas? El suplicio también tenía un propósito social más amplio. En las sociedades donde se practicaba, el castigo público era una forma de reforzar la jerarquía. Los pobres, los campesinos, los esclavos, todos debían saber su lugar. Ver o escuchar sobre alguien devorado por ratas era un recordatorio de que el poder no solo podía quitarte la vida, sino tu humanidad. En las aldeas medievales, donde la justicia era a menudo arbitraria, este tipo de castigo servía como un espectáculo invisible, una historia que se contaba en susurros junto al fuego. Los niños crecían temiendo las mazmorras. Los adultos evitaban cualquier acto que pudiera interpretarse como deslealtad. El miedo, más que las leyes, mantenía el orden. Sin embargo, este castigo no estaba exento de contradicciones. En muchas culturas, las ratas eran vistas como portadoras de la peste, como mensajeras de la ira divina. Usarlas como instrumentos de justicia era, en cierto modo, invocar una fuerza que escapaba al control humano.
Algunos carceleros creían que las ratas no solo castigaban al cuerpo, sino al alma, que el condenado era entregado a una fuerza sobrenatural, a un juicio más allá de lo terrenal. Esta creencia, aunque supersticiosa, añadía una capa de horror al suplicio. El reo no solo enfrentaba la muerte, sino la posibilidad de que su sufrimiento fuera un preludio a un castigo eterno. ¿Era esto justicia, o simplemente una excusa para la crueldad? ¿Era el verdugo un ejecutor de la ley, o un cómplice de la barbarie? El impacto de este castigo en la sociedad era profundo, pero también efímero. Los gritos de los condenados se apagaban, las celdas se vaciaban, pero el miedo permanecía, y con el miedo, el poder. Los gobernantes que ordenaban este suplicio sabían que su autoridad dependía de la capacidad de infundir terror. Pero, ¿qué dice de una sociedad que necesita tales extremos para mantenerse unida? ¿Qué revela sobre la humanidad que un castigo tan atroz pudiera ser no solo aceptado, sino celebrado como un acto de justicia? Estas preguntas, incómodas y perturbadoras, nos llevan a mirar no solo al pasado, sino a nosotros mismos. Porque el eco de esas mazmorras, de esos arañazos, no ha desaparecido por completo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este suplicio dejó su huella a lo largo de la historia, cómo sus ecos resonaron en diferentes culturas y épocas, y por qué el miedo a las ratas sigue siendo una sombra en nuestra imaginación colectiva. ¿Qué nos dice este castigo sobre la humanidad? ¿Y por qué, incluso hoy, sentimos un escalofrío al imaginar una caja de madera y el roce de las garras? El eco de los arañazos resuena todavía, aunque las mazmorras donde las ratas devoraban a los condenados se hayan desmoronado hace siglos. En las páginas polvorientas de la historia, el suplicio de las ratas no fue un capricho pasajero, un experimento aislado de crueldad. Fue un método que, como una sombra persistente, se deslizó a través de los siglos, adaptándose, mutando, pero nunca desapareciendo por completo. Desde las profundidades de las prisiones romanas hasta las fortalezas medievales, desde los confines de Asia hasta los rumores de los campos de batalla europeos, este castigo dejó una huella imborrable, un recordatorio de la capacidad humana para transformar el miedo en un arma. Pero ¿por qué este método tan visceral, tan grotesco persistió tanto tiempo? ¿Qué tiene el horror de las ratas que trasciende culturas, épocas y fronteras? Y más inquietante aún, ¿por qué incluso hoy, la sola mención de este suplicio nos hace estremecer? En el siglo V después de Cristo, en el ocaso del Imperio Romano, las crónicas susurran sobre prisioneros de guerra y traidores sometidos a tormentos que involucraban alimañas. Aunque los detalles son escasos, los relatos hablan de celdas donde las ratas eran no solo una plaga, sino una herramienta deliberada. Los romanos, maestros en el arte de la intimidación, entendían que el terror era más efectivo que la muerte rápida. Un general enemigo, capturado y devorado por ratas, no solo dejaba de ser una amenaza, se convertía en una advertencia viva, o más bien, moribunda para sus seguidores. Pero este método no se desvaneció con la caída de Roma. Viajó, como las propias ratas, a través de las rutas comerciales y las conquistas, encontrando nuevos hogares en las mazmorras de la Europa medieval. En el siglo XIII, en los castillos de Francia e Inglaterra, el suplicio de las ratas adquirió un carácter casi ritualístico. Los señores feudales, ansiosos por mantener el control sobre vasallos rebeldes o campesinos descontentos, recurrían a este castigo para reforzar su autoridad. Las crónicas de la época, aunque a menudo exageradas, describen cómo los traidores eran llevados a las entrañas de los castillos, donde las ratas, encerradas en cajas de madera, cumplían su sentencia. Pero lo que hacía este método tan memorable no era solo el horror físico, sino su impacto psicológico. Los aldeanos, al escuchar estas historias, no solo temían a sus señores, temían a las ratas mismas, criaturas que ya asociaban con la peste y la descomposición. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde el roce de unas garras en la noche podía significar algo más que una plaga? Donde las ratas eran no solo alimañas, sino verdugos. Más allá de Europa, este castigo encontró ecos en otras culturas. En la China imperial, durante la dinastía Yuan en el siglo XIV, los registros hablan de métodos similares, aunque con variaciones. Los traidores o los espías podían ser sometidos a la caja de las alimañas, un tormento donde las ratas, o a veces otros animales como escorpiones, eran usados para infligir sufrimiento. Aunque los detalles varían, la esencia era la misma:
usar la naturaleza contra el hombre, convertir lo cotidiano en una pesadilla. En los relatos de los mongoles, se menciona un castigo similar reservado para los enemigos más odiados, donde el cuerpo del condenado se convertía en un campo de batalla para criaturas hambrientas. Estas prácticas, aunque raras, demuestran que el horror de ser devorado vivo era un lenguaje universal, una forma de castigo que no necesitaba traducción para inspirar terror. El suplicio de las ratas no solo persistió por su brutalidad, sino por su simbolismo. Las ratas, como criaturas de la sombra, estaban asociadas con la traición, la suciedad, la decadencia. En muchas culturas, eran vistas como portadoras de la muerte, como heraldos de la peste que diezmaba ciudades enteras. Usarlas como instrumentos de castigo era una forma de conectar el destino del condenado con estas ideas. El reo no solo moría, era consumido por lo que la sociedad despreciaba, reducido a un nivel inferior al de las bestias. Este simbolismo era especialmente poderoso en la Europa medieval, donde la religión impregnaba cada aspecto de la vida. Para algunos, el castigo de las ratas era un reflejo del juicio divino, una forma de entregar al condenado a las fuerzas de la oscuridad. ¿Pero era esto justicia? ¿O simplemente una excusa para la crueldad? ¿Qué dice de nosotros que hayamos encontrado significado en un acto tan atroz? A medida que los siglos avanzaban, el suplicio de las ratas comenzó a desvanecerse de las prisiones oficiales, reemplazado por métodos más civilizados como la guillotina o el ahorcamiento. Pero su legado no desapareció. En los siglos XVII y XVIII, durante las guerras y las revoluciones, los rumores de torturas con alimaña resurgieron en contextos de caos. En las cárceles improvisadas de la Revolución Francesa, se decía que los prisioneros aristócratas, encerrados en celdas infestadas, eran dejados a merced de las ratas, aunque no siempre como un castigo deliberado. En los campos de batalla, los soldados capturados podían enfrentar destinos similares, no por un ritual organizado, sino por la negligencia de sus captores. El horror de las ratas, aunque menos común, seguía siendo una sombra en la imaginación colectiva. Incluso en el siglo XX, el eco de este suplicio reapareció en los rincones más oscuros de la historia. Durante las guerras y los regímenes totalitarios, los métodos de tortura se volvieron más sofisticados, pero la idea de usar animales para infligir sufrimiento no desapareció por completo. En algunas prisiones clandestinas, se rumoreaba que las ratas eran usadas para aterrorizar a los prisioneros, aunque los detalles son escasos y a menudo envueltos en mitos. Lo que es cierto es que el miedo a las ratas, ese terror primitivo que nos conecta con nuestros antepasados, nunca se ha desvanecido. ¿Por qué sentimos ese escalofrío al pensar en ellas? ¿Es solo su apariencia, su voracidad, o es algo más profundo, un eco de las historias de las mazmorras, que aún resuena en nuestra psique? El legado de este castigo no se limita a los hechos históricos. Las ratas, como símbolo de horror, han encontrado un lugar en nuestra cultura, en nuestras pesadillas. Desde las novelas góticas del siglo XIX hasta las películas de terror modernas, la imagen de una rata royendo carne humana sigue siendo una fuente de fascinación mórbida. Pero más allá de la ficción, este suplicio nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda. La humanidad no solo ha sido capaz de idear tales horrores, sino que los ha perpetuado, los ha refinado, los ha convertido en herramientas de poder. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? ¿Es el suplicio de las ratas un vestigio de un pasado bárbaro? ¿O es un recordatorio de que la crueldad sigue acechando bajo la superficie de nuestra civilización? En el próximo capítulo, cerraremos este descenso al abismo con una reflexión final sobre este castigo y su lugar en la historia humana. Nos preguntaremos qué significa que hayamos creado algo tan atroz, y si, en el fondo, seguimos siendo los mismos que construyeron aquellas mazmorras. Prepárate, porque el final de esta crónica no ofrece consuelo, solo preguntas que tal vez no quieras responder. En la oscuridad final, donde los gritos se apagan y solo queda el eco de los arañazos, el suplicio de las ratas se desvanece en el silencio de la historia. Pero el silencio no es olvido. Los cuerpos destrozados, las celdas impregnadas de sangre, las almas quebradas bajo el peso de una caja de madera, todos dejaron una marca que ni el tiempo puede borrar. Este castigo, tan cruel, tan visceral, no fue solo un acto de barbarie, fue un espejo de la humanidad, una revelación de lo que somos capaces de infligirnos unos a otros. ¿Qué nos lleva a crear un tormento tan inhumano?
¿Qué nos dice de nosotros mismos que hayamos convertido a las ratas, criaturas de la sombra, en verdugos de nuestra propia especie? En este capítulo final, en las entrañas del archivo del horror, nos enfrentaremos a estas preguntas, y te invito a que, si este viaje te ha estremecido, te unas a nosotros suscribiéndote para seguir desenterrando las crónicas más oscuras de la humanidad. El suplicio de las ratas no fue un accidente de la historia, una aberración pasajera. Fue el producto de una mente humana que, en su afán por controlar, por castigar, por dominar, encontró en la crueldad una forma de arte macabro. Desde las mazmorras romanas del siglo V hasta los castillos medievales del siglo XIII, desde los rumores de la China imperial hasta las prisiones improvisadas de tiempos de guerra, este método persistió porque hablaba algo profundo, algo primitivo en nosotros. Las ratas no solo devoraban carne, devoraban la esperanza, la dignidad, la idea misma de lo que significa ser humano. Cada condenado que enfrentó este destino fue reducido a un lienzo de sufrimiento. Una advertencia viva de que el poder no solo puede quitarte la vida, sino todo lo que te hace ser tú. ¿Te atreves a imaginarte en su lugar, a sentir el peso de la caja, el calor, el primer mordisco que te arranca un pedazo de alma? Pero este castigo no es solo un eco del pasado. Su sombra se extiende hasta el presente, no en la forma literal de una caja de madera, sino en la persistencia de la crueldad humana. Vivimos en un mundo donde la tortura, aunque más sofisticada, no ha desaparecido. Las prisiones clandestinas, los métodos psicológicos, las formas de deshumanización que no requieren ratas pero que son igual de devastadoras, nos recuerdan que la barbarie no es un vestigio de la Edad Media. Está aquí, oculta bajo la fachada de la civilización. Cuando escuchamos historias de sufrimiento en los rincones más oscuros del mundo, no sentimos el mismo escalofrío que los aldeanos que susurraban sobre las mazmorras. No reconocemos, en el fondo, que la capacidad para infligir dolor sigue siendo parte de nosotros. El suplicio de las ratas nos obliga a mirar a los ojos de nuestra propia oscuridad. No es solo una historia de verdugos y víctimas. Es una reflexión sobre la condición humana. Los carceleros que colocaban la caja, que encendían la antorcha, que escuchaban los gritos, no eran monstruos de otro mundo. Eran hombres, con familias, con temores, con vidas tan comunes como las nuestras. Y los condenados, aquellos cuyos cuerpos se convirtieron en alimento, no eran solo traidores o criminales, eran personas, con sueños, con amores, con esperanzas que se apagaron en la oscuridad. ¿Qué nos separa de ellos? ¿Es solo el paso del tiempo? ¿O es algo más frágil, algo que podría romperse si las circunstancias nos empujaran al borde del abismo? Este castigo también nos habla del poder, de su necesidad de control, de su obsesión por el miedo. En cada mordisco, en cada grito, había un mensaje. El poder no solo puede destruirte, puede hacerte desear la muerte. Pero, ¿era esto justicia, o era simplemente sadismo disfrazado de orden? La línea entre ambas es tan delgada que se desvanece en la penumbra de las mazmorras. Y sin embargo, esta pregunta sigue resonando. Hoy, cuando reflexionamos sobre la justicia, sobre el castigo, sobre el sufrimiento que infligimos en nombre de la ley o la moral, no estamos, en cierto modo, repitiendo los mismos errores. ¿No seguimos buscando formas de deshumanizar a aquellos que consideramos otros? El legado de las ratas no está en las celdas vacías, ni en los cuerpos olvidados. Está en nosotros, en nuestra capacidad para imaginar, para temer, para repetir. Cada vez que cerramos los ojos y escuchamos el roce de las garras, cada vez que sentimos un escalofrío al pensar en la caja de madera, estamos tocando una parte de nuestra historia que no queremos enfrentar. Pero en el archivo del horror, no huimos de esa oscuridad. La miramos de frente, la desentrañamos, la exponemos, porque solo al comprender el horror podemos empezar a entender quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. Si este relato te ha sacudido, si ha despertado en ti una mezcla de repulsión y fascinación, te invito a que te unas a nosotros. Suscríbete al archivo del horror y sigamos explorando juntos los abismos de la humanidad, donde las sombras nunca mienten. Este suplicio, esta tumba de los olvidados, no es solo una historia del pasado. Es un recordatorio de que la crueldad no tiene fecha de caducidad, de que el miedo es un idioma que todos entendemos. ¿Qué harías si la caja estuviera sobre tu abdomen? ¿Qué harías si las ratas fueran no solo criaturas, sino un reflejo de lo que llevamos dentro?
Cierra los ojos por un momento. Escucha el silencio. Y dime, ¿no oyes, aunque sea débilmente, el roce de las garras,